familiares, fenomenológicas. Esta sería para mí la primera aportación de yo como facilitador. Yo como facilitador acompaño. Por cierto, recuerdo una canción que cantaba, bueno, en su momento canta Enrique Guzmán con Angélica, no, era con Rocío Dúrcal. Acompáñame, porque puede suceder. Pon tu mano sobre mí y a tu lado todo el mundo correré. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo, tu mundo, correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Si a veces en silencio le decimos a la persona, tienes el mejor papá, la mejor mamá, aunque esa persona se esté quejando de sus padres. Qué interesante. Voy a hacer una reflexión. Cuando estoy revisando la filmina, las filminas, sí, yo leo como facilitadora, acompaño, pero en mi soledad no recordé esa canción que cantan Enrique Guzmán y Rocío Dúrcal. Entonces, me resulta interesante que la recuerdo y digo, claro, se puede traspolar, poner al servicio de la persona a la que estoy acompañando. Porque en ese momento puedo estar para esa persona como nadie más puede estar. Y como nadie más me refiero inclusive a sus propios padres o a su sistema familiar. Entonces, cuando tengo yo claro eso, también me convierto en un agente de estar al servicio de la solución y no del problema. Y eso es muy interesante. Cuando puedo convertirme en un observador y no hay juicio y no hay censura respecto a lo que hace la otra persona. Es todo un reto, es más fácil lograrlo o un poco más fácil cuando no es la familia, porque si estamos hablando de que es mi hermano el prostituto o mi hermana la prostituta, eh, y hay un juicio de valor o es el drogadicto, la persona drogadicta, y yo digo, no está bien lo que están haciendo, entonces sí voy a censurar. Y como facilitador, al aceptar, dejo de censurar y respeto el camino de esa persona. Entonces, acompáñame, porque puede suceder. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que salgamos felices de lo que estábamos viendo y verlo con otra mirada y de otra manera. Esto lo retomo de otro autor y al final doy el nombre de esa persona, no la recuerdo en este momento. Es un él y ella sabe, Gloria hace cambios y no recuerdo dónde están los cambios, no voy a hacer un cuadro comparativo, pero aquí ya es como si los dos lo hubiéramos escrito. Hay que me disculpe este señor, o no. Acompañar se trata de estar presente para y en el dolor de otra persona y en ocasiones no lograr que su dolor desaparezca. Lo voy a volver a leer. Acompañar se trata de estar presente para
y en el dolor de otra persona y en ocasiones no lograr que su dolor desaparezca. Recuerdo un meme, está un niño sentadito en el pasto viendo hacia un lago y se acerca un amiguito y le dice, ¿quieres hablar? Y él le dice, "Mm, mm". Y el amiguito solo se sienta junto a él. En los dos el lago. Y a veces acompañar y lograr, no que tu dolor desaparezca, sino que aquí estoy, sé que te duele y te acompaño y no trato de quitarte nada. Ya saben, comentarios, dudas, ya sea que levanten o en el chat lo escriben o abren el micrófono. Y seguramente esta es otra manera de ver los órdenes de la ayuda del señor Hellinger, donde no trato de cambiar la situación del otro, sino abro mi corazón a su sistema familiar. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida y de permitir que el otro la vaya encontrando. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida, sino de permitir que el otro la vaya encontrando. Tal vez hago sugerencias, tal vez señalo caminos, tal vez digo, a mí me ha funcionado hacerlo de esta manera. Sin embargo, el otro va a decir, sí o no. A mí me ha funcionado mucho, cada vez más y más y más, ver la grandeza de mis padres y de todo mi sistema familiar. Entonces yo comparto eso y, y no es verídico, es decir, cuando me siento insegura, yo misma me digo, hija, si te pareces a mí, para mí está bien, o mamá, soy como tú, que yo percibía que mi madre era la insegura, y es cuestión de percepción. Algo mágico pasa y sé la respuesta, y sé lo que tengo que hacer. Sin embargo, es primero reconocer cómo me siento y decirle sí a eso. Entonces le ayudo a la otra persona que estoy acompañando de, no soy responsable de encontrar tu salida, sino te acompaño y te digo cómo yo lo he logrado. Para quienes me lo permiten. El otro día en el bus, eh, la señora compañera de viaje el- puso un paraguas encima de los asientos. Ya ven que tienen un lugar donde poner cosas, bultos, bolsas. Y dice ella, a ver si no se me olvida. Y yo le comento, bueno, a mí me ayuda a contar cuántos objetos traigo. Eh, Traigo dos maletas, dos bultos, dos bolsas, o tres, contando el paraguas. Me di cuenta que a ella eso no, cuando menos no mostró ningún interés. Y me dice, uy, ya he perdido varios paraguas de esta manera. Y dice, bueno, compro otro y ya. Y yo me quedé pensando, uy, ¿cuántos
hijos, el papá de ella ayudó a que llegaran a la vida y no los tomó en cuenta porque los perdió. O tal vez la mamá perdió bebés que no están contemplados. Me quedé callada, no dije absolutamente nada. Era compañera de viaje, de un viaje en bus. Entonces, lo interesante es que se cayó solo el paraguas. No lastimó a nadie. Y dice, uy, se cayó. Le digo, sí, mejor déjelo aquí. Y pensé, el paraguas quiere irse con usted. Su papá quiere estar con usted. Tampoco se lo dije. Y bueno, la señora se bajó con sus 2 bolsas y el paraguas. Y me pregunto si yo no hago todas esas reflexiones, si el paraguas no se cae cuando yo le pongo familia a ese objeto, ya que se cayera. Y eso fue porque recordé otro episodio de una señora que me dice, mi tío siempre deja herramientas por todos lados. Y yo le pregunto, ¿tu tío dejó muchos hijos que no reconoce? ¿O el papá de tu tío, que sería tu abuelo, dejó muchos hijos que no reconoce? Me dice, ay, Gloria, los dos. Mi abuelo tuvo muchos hijos que no reconoció y él ya hizo lo mismo. Y digo, bueno, está dejando herramientas perdidas por todas partes. Recuerden, las cosas nunca son lo que son y podemos ver desde la mirada sistémica, fenomenológica, que es mi propuesta, de otra manera. Porque recordemos que el señor Hellinger habla que él se abre a lo fenomenológico del filósofo Heidegger alemán, y él se refiere a entro al campo sin ninguna expectativa. Y en mi caso es yo veo el campo y no es que tenga expectativas, sino que me permito que el campo, lo que suceda, me hable. Y en el caso del paraguas, porque dije que el papá de ella, tal vez, o el abuelo de ella, eh, dejaron hijos que no reconocen, porque la palabra en español paraguas es masculina, solo por eso. Y además, como objeto fálico, que eso se lo debemos al señor Freud, es muy contundente. Es decir, tiene la forma de algo largo. Entonces, es echar a volar la imaginación en esta parte de lo fenomenológico. Y estaba leyendo algunos escritos y recordé que hace años estoy en la casa de una señora que me invitaron a hospedarme en esa casa y ella se había ido a trabajar y estaba yo con la mamá de ella y con la hija de ella, la hija menor, que en aquel entonces la niña tenía 1 año. Entonces estaba la abuelita y la nieta. Y la nieta me señala una pecera, me la señala. Entonces volteo a ver la pecera, veo un pececito y le pregunto a la abuelita de esta niña, de esta bebé, disculpe, ¿alguien murió ahogado en su sistema familiar? Y me dice ella, bueno, uno de los hermanos de mi hija, por parte del papá, murió a los 3 años ahogado. Aquí la invitación es a que vean conexiones donde aparentemente no las hay. Y la bebé me lo señaló y yo pude descifrar o poner en palabras. Entonces, después hablando con la mamá de esa bebé, le digo, tu papá tuvo más hijos, ¿verdad? Y me dice, sí, Gloria. Y resulta que la hija mayor de ella tenía 17 muñecas. Eran 17 hijos en total por parte del papá. Solo hay que ver las conexiones y ver que no todo es al azar, sino que todo tiene que ver con nuestro sistema familiar. Y ella pudo reconciliarse, ha podido reconciliarse con su papá de otra manera y darle un buen lugar en su corazón.
años después hubo una situación donde vivió el papá y las hijas pudieron ir a apoyar al papá. De eso se trata, de seguir apoyándonos y abrir caminos. Continuamos. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Aquí es honrar el espíritu, lo que está sucediendo, lo que en otro lugar una señora, su trabajo es ayudar a que niñas, a sacar a las niñas de la prostitución. Y le digo, no va a funcionar, no va a funcionar, porque están rechazando a la familia de esa niña. Lo que va a funcionar es decirles, mira, vienes de una familia de prostitución, tal vez tu destino sea diferente al de tu mamá, al de tu abuelita, al de tu bisabuela, tal vez. Y si no, honramos y respetamos tu destino. Entonces, a eso se refiere. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto de lo que debería ser o tendría que ser. Por imposición, por decreto, no funciona. Cuando yo honro que un hijo, una hija, no respetan a sus padres, y yo digo, bueno, yo también he estado ahí, porque muchas veces o siempre se cree mejor y superior a sus padres. Y cuando uno va creciendo, uno reconoce que no es así. Y que si nos hubieran dicho de niños, lo que hay entre su papá y su mamá es de ellos. Entonces, por decreto, honrarás a tu padre y a tu madre, no se logra. Es lo que hay entre ellos, es de ellos. Y él es su mejor papá y ella es su mejor mamá, los únicos, porque de ellos naciste. Gracias a tu papá se inició la vida. Gracias a tu mamá continuó la vida. Y eso va a marcar la diferencia. Por decreto no, por imposición tampoco. Entonces acompañamos, porque al acompañar estamos honrando el espíritu y no en el intelecto, en lo que debería de ser. La realidad es que somos los seres humanos, algunos pueden ser, podemos ser, me voy a incluir, porque en mi sistema familiar seguro alguien es homofóbico, racista, clasista, se siente mejor que otros. Entonces, hey, acompaño a esas personas. Y si les digo, vean con buenos ojos si yo soy diferente a ustedes. Si puedo dejar de ser homofóbica o clasista o racista. Porque no somos mejores unos que otros. Yo recuerdo, en este caso, a mi mamá y a mi hermana viendo a bebés de tez blanca diciendo qué bonitos, y yo no los veía bonitos. Y a uno de tez más oscura eran como feitos. Allí había racismo, había un rechazo hacia la piel oscura. Y adivinen quién tenía piel oscura o más oscura, mi mamá. Y el abuelo, el papá de ella, lo prefería mucho a las hijas de tez blanca. Entonces vamos heredando esas creencias, esas tradiciones, esas formas de ver la vida.
Y aquí es cuando decimos, vean con buenos ojos, que yo lo vea diferente, que pueda estar de otra manera diferente, que pueda decirle sí a los de tez oscura, tez blanca, eh, no importa el color de la piel, ni el color de los ojos. Acompañar se trata de escuchar el corazón y beneficiarnos de analizar con la cabeza. ¿Cómo escucho con el corazón? Cuando tengo un corazón abierto, respetuoso, que le dice sí a las otras situaciones, a las otras personas. Y entonces con ese corazón abierto me voy a beneficiar de analizar con la cabeza. Ayer yo estaba, bueno, acá en Costa Rica hay un ferry para pasar de un lugar de tierra a otro lugar de tierra y me bajé del autobús, del bus, bajé mi computadora portátil y me fui al restaurante y la abrí y me puse a trabajar. Y después de un rato, a mi izquierda llegó una familia y de repente escucho y a un niño diciendo papá grosero y llorando. El llanto no era desde un dolor, sino, ¿cómo le explico? Desde una emoción de juicio de papá, me hiciste daño y pensé qué habría hecho el niño para que se ganara esa palmada o ese golpe del padre. Aquí lo que quiero compartir es que mi oído izquierdo empezó a dolerme. En ese momento recordé que los últimos meses de vida de mi madre, a ver, como a esta distancia, mi madre me grita algo a mi oído y yo siento cómo penetra su voz y cómo se sensibiliza mi oído izquierdo. Ese episodio me inmediatamente me regresa a eso que sucedió allá por octubre del 2015. Recuerdo haber suspirado, escuchar al niño, papá grosero. La mamá no hizo nada, el papá ya no hizo nada. Yo estaba ahí de espectadora junto a ellos, a escaso 1 metro de distancia. El papá, la mamá, el niño y la niña. Entonces después el niño se fue a apoyar en la mamá y a decir papá grosero. Supongo que estaba buscando que le validaran que el papá se había portado mal, que había sido grosero. Yo mientras pensando, ¿de dónde sacó la palabra grosero este niño? Ha de haber tenido unos 10 años, 9, 10 años. ¿De dónde sacó? ¿De dónde la escuchó? ¿Y por qué enjuicia que el padre es grosero? ¿Qué significa para el grosero? Ahí estoy analizando con la cabeza, pero mi corazón estaba abierto y pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Volteo y dije, Gloria, no voltees porque tu mirada eh, te va a traicionar, digamos, no que los enjuicies, pero vas a decir qué pasa y no estás en sesión de terapia. Esta terapia es para ti, para que tú veas, para que tú eh, veas que hay opciones de cómo responder ante esa situación. Y entonces recuerdo que seguí escribiendo, el oído no me dejaba, dejo de escribir, me pongo la mano en el oído, en la oreja, y, y digo, ¿qué hago, Dios mío, qué hago?
papá, mamá, ayúdenme, ¿qué hago? Dije, bueno, era como si mi madre me hubiera dado la cachetada, el golpe, mi padre se queda tranquilo aparentemente. Y digo aparentemente porque uno nunca sabe lo que la otra persona está sintiendo. Y seguramente la señora dijo, si yo intervengo, voy a agravar la situación. Y al rato el niño y la niña empiezan a jugar, el papá se pone a ver un juego de fútbol, creo, y la mamá se sienta junto al papá y luego la mamá se cambia de lugar, el papá se cambia de lugar y quedan la mamá, el papá y el hijo juntos. Y ahí fue cuando dije, es suficiente, Gloria, ya te puedo decir, ya puedes irte. Y cerré la computadora y me fui y esperé a que llegáramos a donde teníamos que llegar. También eso sucedió lo del paraguas ayer. Entonces, simplemente me observo, escucho con el corazón, con un corazón abierto, con un corazón que le dice sí a lo que está sucediendo. Y después analizo. Y dije, si les doy las gracias, me van a decir, esta señora está loca. Y era gratitud porque dije, mira, ya me tocó ver una explosión de malestar en un sistema familiar y yo pude quedarme tranquila y respetar el proceso de ellos y pude observarme y pude darme cuenta que verdaderamente todos hacemos lo mejor que podemos. Y que cuando uno deja que pase la situación, no desde el enjuiciar, sino desde el abro mi corazón a esto, todo fluye. Después, ahí mismo empezó, para mi gusto, a haber mucho ruido. Dije, ay, Gloria, salte, salte. Esto, tú no vas a callar a los demás, están en su derecho de hacer bulla, de hablar, de platicar entre ellos. Y salte. Es donde la solución está en mí. El remedio está en mí, no en el otro. No en querer en controlar a los demás para que yo esté bien. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas. Y aquí yo añado, y no lo hice en su momento, quizá ahora que regrese a revisar, acompañar es dar testimonio de las luchas de otros y de mis propias luchas. Recuerdo cuando estaba estudiando para ser terapeuta Gestalt, una de las maestras, Jenny Roldán, eh, nos decía, el facilitador es su propio recurso. Y entonces yo me vi convirtiéndome en martillo, en clavo, en tornillo, en lo que fuera necesario, porque soy mi propio recurso. Entonces, es cuando hay algo que se conoce como autorrevelación. Yo comparto mi propio camino de vida para decirle al otro de manera sin decirlo, a veces sí, si yo pude y estoy pudiendo, tú también puedes. Tan es así que mira, te doy mi testimonio. Entonces doy el testimonio de las luchas de otros y es cuando tal vez mencione a Gandhi o a un Buda o a un Jesús, a alguien, a lo mejor a la Mujer Maravilla, no lo sé, es decir, depende de la situación que estamos abordando y voy a poner ejemplos de personas como el nicaragüense que vivió 176 años, donde él dice lo que hay que hacer es fumar, tener amistades, convivir con ellos y tomar café.
Entonces, bueno, cada quien puede tener sus tres sugerencias de cómo estar y prolongar la vida de uno. Y está comprobado que cuando estamos en compañía, porque somos seres gregarios, nos vamos a poder prolongar la vida. Es la soledad la que hace que algunas personas digan, ya es suficiente, ya no quiero estar acá. 6. Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido, aunque a veces pareciera que sí. Caminar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido, aunque a veces pareciera que sí. Cuando digo, mira, a mí me ha funcionado esto y te lo muestro y entonces te acompaño diciéndote sí, y al acompañarte diciéndote que sí, pareciera que te estoy conduciendo, y no es así. Caminar al lado significa no soy mejor que tú, y respeto y honro a tu familia. Una vez, gracias a, a un joven, conocí de primera instancia a unas mujeres jóvenes que no sé si todavía se dediquen a la prostitución. Y para mí fue muy interesante y sentir a estas jóvenes, a estas mujeres jóvenes, y decir, honro y respeto tu destino. Yo no sé si en alguna vida fui prostituta, seguramente que sí, o si puedo decir que en algún lado del árbol genealógico algún antepasado mío fue prostituta, vivió esa experiencia, porque recuerden que en 8 generaciones 256 personas intervienen para que yo nazca. Estoy yo, 2, papá y mamá, 3, perdón, 4, los abuelos, 8, los bisabuelos, 16, los tatarabuelos, 32, 64, 128, hasta 256, y millones pueden intervenir en unas 20 o más generaciones. Entonces, por supuesto que va a haber todos los oficios y beneficios, maleficios del ser humano. Entonces, dije, bueno, gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia, de toparme con esa gente, como cuando me tocó conocer a un joven que, eh, no sé si lo sigue haciendo, se dedicaba a vender droga. Y luego se comunica él conmigo, me dice, doña Gloria, es que usted me vio. Y yo pensé, no, yo no veo, o sí veo, pero no me doy cuenta que veo. Pero algo captan en mi mirada. Y era como, está bien, tienes hijas, te dedicas a vender drogas, honro y respeto tu destino. También me tocó un joven que le pido que represente a unas personas que mataron a alguien, y me dice, es que usted me vio, doña Gloria. Digo, ¿a qué te refieres? Dice, sí, es que yo maté a los que violaron a mi novia. Y yo pensé, no, yo no te vi, solo que capté algo y te pedí que representaras a esos asesinos. Y la persona que estaba involucrada con este joven, el abuelo de ella, al abuelo de ella lo habían asesinado 2 hombres. Entonces era una manera de reconciliar en su sistema a los asesinos dentro de su propio sistema familiar.
Por eso es muy importante que cuando hay asesinos, una persona que asesina a alguien del sistema familiar, es abrir nuestro corazón a esa persona, porque si no, alguien del sistema familiar va a asesinar a otra persona. Traducción. Hace muchos años a una amiga, querida amiga, eh, mataron a su hermano, un joven lo mató. Y años después que yo me dedico a facilitar constelaciones, le digo, ¿y perdonaron al asesino de tu hermano? Dice, bueno, mi hermana menor se quedó muy enojada con mis papás porque mis papás no quisieron meter a la cárcel a ese joven. Digo, bueno, es que si no lo hacen, alguien en tu familia va a matar a otra persona. Me dice Gloria, mi hermana menor ya atropelló y murió esa persona atropellada. Accidentalmente ahí ella mató a otra persona. Es una manera yo te critiqué tanto porque mataste a mi hermano, mis papás no hicieron nada para meterte a la cárcel, ahora yo tomo la justicia por mis manos y yo termino matando a otra persona, aunque sea accidentalmente. Y me dije, Gloria, aquí no estás con la hermana menor de tu amiga, retírate y honra y respeta el destino de ellas, de esta familia. Y muchas veces nos vamos a retirar porque las otras personas del sistema familiar no permiten que entremos. Y uno se retira con mucho respeto, inclinando la cabeza y honrando y respetando el destino de ese sistema familiar. Y a veces es el propio, y me refiero al de los hermanos o los sobrinos o los mismos hijos o los mismos padres. Bueno, por lo visto estoy muy reflexiva y para mí está bien. Bien, entonces vamos a continuar. A ver, algo hay en el chat, vamos a ver. Para ti también, ¿qué, María Esther? Reflexivo, está reflexiva. Sí, sí, claro, porque se trata esto de abrir nuestro corazón y beneficiarnos de lo que hemos ido aprendiendo, por supuesto. Todo lo que pasa tiene que ver con las personas. ¿A qué te refieres, Dalila? Bueno, a lo que usted estaba comentando, de que, por ejemplo, si yo, vamos a suponer, si algo pasó en mi familia, va- eh, que alguien, por ejemplo, haya estado en la cárcel, que no es mi caso, pero yo me voy a encontrar con situaciones así, con Ujú. personas que tengan que Bueno, ver con esa sintonía, por decirlo así. sí, claro, porque adivina que según tú en tu familia nadie ha estado en la cárcel y resulta que con los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, alguien sí estuvo en la cárcel. Y a lo mejor no fueron tus papás ni tus abuelos, pero sí alguno de tus tíos o tíos abuelos o bisabuelos. Es muy interesante. Y sí, acabo de entender por qué mencionabas que son 256. Entonces quiere decir que todas las familias tenemos un asesino, un violador, un alcohólico. Nadie se salva, por decirlo así.
No, Y por porque, ejemplo, dime. a lo que me refería es que por eso tenemos que ir sanando, pues esas heridas que venimos arrastrando. Ujú, ujú. Claro, y es que en todas las familias hubo quienes participaron en alguna revolución, en alguna guerra, guerrilla, en un altercado donde hubo pistolas, machetes, por supuesto, en todas, absolutamente en todas. Entonces dejamos de juzgar. Cuando yo empiezo a estudiar constelaciones familiares, entendí eso de el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Nadie estamos libres de culpa. A lo mejor yo no he matado a nadie con un arma, pero lo he hecho cuando mato ilusiones, cuando mato con palabras o con la imaginación. Cuando cierro mi corazón, recuerdo a una joven que le digo, ¿cuándo murió tu papá? Y me dice, no, mi papá está vivo. Le digo, no, 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 ¿cuándo lo mataste en tu corazón? Y empieza a llorar y dice, ay, hace como 10 años, Gloria. Bueno, vamos a revivirlo. Ahí hay una asesina. Pues pretendemos que matando al otro, y hay el dicho eso de que muerto el perro, se acaba la rabia. Mentira, mentira. Pero así estamos hechos también, donde somos presa y depredadores también. Y tenemos los tres comportamientos de víctima, victimario o perpetrador y salvador. Y ahí fluctuamos hasta que logramos trascender y observarnos. Entonces sí, Dalila, en todas las familias, absolutamente en todas, porque todas venimos desde el principio de los tiempos. Para la religión católica, con Adán y Eva. Y bueno, ahí está Caín matando a Abel, creo, fue Caín que mató a Abel. Entonces, ahí está, desde el principio de los tiempos. Y cuando pretendemos ser mejor que otras familias, nada más recordemos a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastarabuelos, y la chusma que decimos en México, que es desde el principio de los tiempos. Para la sociología venimos de 40 familias, y no me pregunten cómo llegaron esas 40 familias al planeta Tierra, y por eso es un diamante, la visión de aquí estoy yo, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, y se van haciendo más y se hace un diamante, y que en un principio el diamante es a la inversa, donde solo son 40 familias, y de ahí el concepto de que todos somos hermanos, porque todos venimos de esas 40 familias, y uno se casa con otro y otro con otro y tienen hijos, y etcétera, etcétera. Y entonces llega un momento en que de esas 40 está así, y luego empieza el diamante así. Entonces, quizá por eso la fascinación por el béisbol, que el campo de juego es un diamante, que finalmente es un cuadrado. Sea o no, son ideas que voy conjugando, eh, hilando y hablando de la geometría sagrada. Entonces, para las personas que acaban de entrar, estamos hablando de lo que significa ser facilitador desde la filosofía de un señor que al final está su nombre, y que vamos a terminar de dar la, la clase. Todavía nos quedan 10 minutos, 15 minutos.
Y si no, paramos y igual lo retomamos la siguiente clase. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer el orden y la lógica que se consideren correctos. La teoría al servicio del consultante. Acompañar se trata de respetar el orden de respetar el desorden y la confusión, no de imponer el orden y la lógica que se consideren correctos. ¿A qué me refiero? He compartido en otras clases que yo teniendo esta teoría de orden, de papá es papá, mamá es mamá, los hijos somos los hijos que tenemos hijos, los hijos de los hijos se convierten en nietos de los abuelos. Bueno, en mi sistema familiar, mi papá y mi mamá les enseñaron a decirle papá y mamá a ellos, a los abuelos. Entonces mamá era mamá Yuyu y papá era papá Ramiro. Y cuando yo le enseño a mi sobrino menor, le digo, es que tu mamá es mi hermana, tu mamá no es mi mamá. Y entonces él empieza a decir mamá Pati a su mamá. Y mis padres se molestaron muchísimo conmigo. Tanto que, sobre todo mi madre, yo creo que era la voz de los dos, me dijeron, no te lo vamos a perdonar nunca. Dije, bueno, le pedí disculpas, le pedí perdón a mi madre y a mi padre y les dije, es que es lo que aprendí, la teoría. Y sin embargo, en este sistema familiar, el desorden es el orden. Bueno, pido disculpas, me retiré y, y le siguieron diciendo mamá a mamá. Entonces yo lo solucioné diciendo, bueno, cuando yo hable de mi mamá, voy a decir mi mamá. Y cuando hable de mamá como una mujer que es la mamá, voy a hablar de mamá. Y la mamá es para todos, me refiero a los hijos y a los nietos, y papá es para todos. Y mi mamá y mi papá son mi mamá y mi papá. Así como fue como lo pude solucionar. Y de ahí yo saco la teoría al servicio del consultante. Si bien la teoría dice que están los abuelos, o los voy a poner acá abajito, están los abuelos, acá están los padres y acá están los nietos arriba. Bueno, si la teoría dice que los abuelos están en el nivel de los padres, lo dejo con ellos. Aunque a mí me cause algo en la garganta. ¿Y si se Entonces, solucionó lo el dejas problema? ahí. A ver, no se amontonen, no sean montoneros. ¿Quién habla? Entonces dejas ahí y no haces orden. No, yo hago orden en mi corazón, Porque esa es la estructura de la familia en el fondo. correcto, Así se respeta. Perfecto. correcto. Y yo hago orden en mi corazón porque a mí me interesa, porque me gusta, y dejo el aparente desorden, que es un orden para ellos, con ellos. Y bueno, de ahí aprendí que cuando los abuelos se apropian de los nietos es porque perdieron hijos que no les dieron su lugar. Entonces los nietos ocupan el lugar de esos hijos no nacidos. Y eso crea un desorden y una confusión porque entonces esos nietos no ven a papá y a mamá como papá y mamá, los ven como hermanos. Pero eso es lo que vinieron a trabajar ellos y lo dejo con ellos. Porque ninguno de ellos ha estado en sesiones, perdón, los dos niños sí y mi hermana también, porque no les daba yo opción. Pero después entendí que
que si participaban era porque yo no les daba opción, no porque ellos no hubieran participado conmigo. Y bueno, mi madre menos, mi padre también menos, y mi hermana no estaba lista para. Y recuerden que a mi hermana en el 2018 una amiga le dice, ¿por qué no vas a Constelaciones? Y ella dice, no, es muy caro. Me tardé en entender que lo caro era enfrentar las emociones. Duele el dolor, sí, sí duele. Es liberador, sí, no es el camino para todos, correcto. Para aquellos que sí, aquí estamos y seguimos insistiendo. Entonces,